Y llegamos al primer Conversaciones Reales del mes de junio. ¿Y ya sabes qué es especial de este mes? Bueno, este mes se celebra el Día de los Padres. Y desde esta primera semana del mes de junio, vamos a estar celebrando a los padres aquí en Conversaciones Reales. Solo que sin más, suéltenme la intro. Incomparable es su grandeza, no existe nadie como Él. Al que vive y reina cantaré. Incomparable es su grandeza, no existe nadie como Él. Al que vive y reina cantaré. Y estamos ya en el mes de junio. Yo no sé usted, pero se ha ido muy pronto este año. ¿Qué piensa usted? Junio, estamos en junio, a mitad de año. Dicen por ahí que ya nada más llegando a junio, la Navidad y el Año Nuevo están alrededor de la esquina. So, me da un poquito de preocupación que se fue tan pronto este año 2022, pero podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo ha sido este año para usted? Yo sé que para muchas personas ha sido un año mucho mejor que los otros años. Para algunas hemos recibido quizás alguna pérdida en este año o algún cambio en la vida, pero déjeme decirle que dentro de todo recuerde que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Solo que nunca diga, ay, me fue muy mal, este año es el peor de todos. No, dé gracias a Dios por las bendiciones que Dios le ha dado, dé gracias a Dios porque, mire, podemos respirar, podemos gozar de salud, podemos gozar de nuestra familia. Bueno, es un precioso año que Dios nos ha dado. Y cada día trae su propio afán, dice la palabra del Señor, pero también tiene tantas promesas la palabra de Dios para con nosotros. Y tantas veces, más de 300 veces en la palabra de Dios nos dice el Señor, no temas. No temas, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo te voy a acompañar, no temas porque yo estoy contigo hasta el fin del mundo, no temas, no temas, no temas. Y yo siempre digo, si Dios me ha prometido que Él estará conmigo siempre, entonces, ¿para qué me preocupo? Usted siga adelante que Dios está con nosotros. Recordándoles como siempre, esto es Conversaciones Reales, aquí estamos todos los jueves a las 8 de la noche, trayéndole una conversación real, hablando sobre diferentes temas, teniendo diferentes invitados y como les digo, este mes de junio lo vamos a dedicar a dos cosas. La primera, siempre, bueno, tres cosas. La primera, siempre honrando el nombre de nuestro Dios y presentándoles a usted a Cristo a través de una conversación real. La segunda, vamos a honrar a todos los padres. Muchas veces los padres dicen, no es justo, para el Día de los Padres casi no hacen nada. El Día de las Madres hay flores y globos y hay tanta diferente cosa, pero para el Día de los Padres nadie nos celebra bien. Bueno, en esta ocasión, Conversaciones Reales, les vamos a dedicar todo el mes a ustedes, los padres, esos padres que han sido ejemplares y unos padres que a lo mejor han fallado un poco, pero gracias a Dios ya tienen a Cristo en su corazón y las cosas van cambiando poco a poco. Este mes es dedicado para ustedes. En este mes voy a estar hablando con dos padres muy especiales para mí. Luego se los presentamos en diferentes programas de Conversaciones Reales en este mes. Pero también la tercera cosa que vamos a dedicar este mes es también a esa campaña con el pastor Juan Carlos Harrigan, que será el próxima semana. Juan Carlos Harrigan, pastor Juan Carlos Harrigan en la ciudad de Austin, Texas. Solo que sin más, usted necesita que hacer planes. Vamos a estar teniendo más información. Si usted visita la página de Bendición Musical Ministries, ahí va a encontrar toda la información, o también visita a Carla Saldaña Oficial, ahí tenemos también la promoción del evento. Solo que haz planes. Esta próxima semana estaremos en campaña con el pastor Juan Carlos Harrigan aquí en la ciudad de Austin, Texas. Y bueno, en este programa de Conversaciones Reales yo quiero hablarles de un padre
un padre muy especial. Yo quiero hablarles en esta ocasión de mi papá, el pastor Juan Antonio Saldaña. Platicábamos con mis preciosas, mi precioso equipo de producción, mi productora Keren, y le decía, estábamos platicando a quién podríamos invitar para este mes, testimonios preciosos, y le digo tal persona, porque ahora a mi papá no lo puedo invitar. Mi papá se fue con el Señor el pasado 16 de agosto, el año pasado, repentinamente, y puedo decirles que ese día mi vida cambió por completo. He compartido sobre ese día en otros programas de conversaciones reales, pero yo creo que hasta ese día donde mi papá ya no estaba aquí con nosotros, ya mi papá ya se fue a morar en el lugar donde él quería estar. Yo siempre digo, él luchó tanto por más de 30 años predicando el evangelio para alcanzar su meta final, que era estar con su Salvador, y él ya venció. Yo sé que él está con el Señor, pero hay ciertas cosas que yo me puse a analizar y que me di cuenta de ellas hasta que mi papá ya no estaba aquí. Yo siempre le he agradecido mucho, mucho a Dios por el papá y la mamá, pero en esta ocasión estamos hablando sobre mi papá, sobre los padres. Le he agradecido mucho al Señor por el padre que Dios me dio. Sabe que mi papá fue músico secular desde los 14 años. A bien corta edad, él vino a Estados Unidos y andaba tocando en diferentes bailes, con diferentes grupos musicales. Incluso aquí en la área de Austin tocó con varios grupos musicales muy reconocidos de aquí de la área. Pero poco a poquito, ese talento que Dios le había dado lo llevó también a entrar a la adicción, le llevó a entrar al alcoholismo. Y ese alcoholismo, el enemigo lo trajo a su vida para quitarle todo. Él se casa con mi mamá, me tienen a mí, y después de allí mi papá en los bailes, mi papá en todo tipo de conciertos seculares, todo eso, pero entra el alcoholismo a su vida. Entra de tal grado que él llegó a ya no acordarse de las canciones. Él ya no podía cantar, ya no se acordaba las canciones. Él era primera voz de varios grupos musicales. ¿Y qué es lo que hace allá el mundo cuando ya no le sirves? Básicamente le dieron la patada. O sea, él ya no tenía trabajo, ya no podía estar en los grupos musicales. Cuando él cae tanto en el alcoholismo, buscando a mi mamá y él jovencitos, estamos hablando de que mi papá tenía unos 24 años de edad y mi mamá unos cuantitos más, no voy a decir cuántos porque si no mi mamá me va a regañar y me va a desheredar. Ellos jovencitos en sus 20s con una niña chiquita, o sea, yo tenía 4 años, 5 años de edad. Y yo recuerdo cómo había pleitos entre ellos, cómo batallaban mucho con esa adicción de mi papá, pero buscando ayuda. Entonces él cae en manos de doctores y los doctores a él le prescriben pastillas antidepresivas para quitarle el alcoholismo, al cual le quitó el alcoholismo, pero se hizo adicto a las pastillas antidepresivas, lo que es Xanax y Valium, unas pastillas muy fuertes. Y cuando mi papá ya estaba, que nadie daba nada por él, nada más mi mamá, que siempre estuvo ahí a su lado, que nunca lo dejó caer. Cuando mi papá sufría de crisis nerviosas todos los días, mi papá llegó a un punto donde él no podía escuchar, o sea, la casa de nosotros tenía que estar callada por completo. Si escuchaba un ruidito fuerte, él se sobresaltaba y de allí tenía unas crisis nerviosas muy fuertes. Y yo, acordándome, yo tenía 4 o 5 años de edad, yo me acuerdo de esto. Pero llega el día que él, buscando ayuda, llega a Alcohólicos Anónimos. No le gustó Alcohólicos Anónimos porque no le gustaba el vocabulario de la gente o lo que sea. Y le dice a la persona dando la clase, la persona le dice, ¿vas a regresar, Juan Antonio? Y él le dice, no, yo no regresaría aquí para nada, no me gustó. Y le dice, bueno, si no regresas aquí, te invito a la iglesia. Resulta que el director de los Alcohólicos Anónimos era un pastor de una iglesia. Y para hacerles el cuento largo más cortito,
Me acuerdo que fuimos ese domingo a la iglesia, a mi papá, mi mamá y yo. Toñito todavía no existía, yo tenía como 5 años de edad. Y desde ese día hasta el día de hoy nunca nos hemos separado de la mano del Señor. Él vino a cambiar nuestra vida por completo. Él vino a hacer la obra en mi papá y la obra no fue inmediata. No tengo ninguna duda de que Dios sana instantáneamente, pero en el caso de mi papá no fue sano instantáneamente. ¿Y sabes por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Y tomó años para que mi papá quedara sano totalmente. ¿Y sabes por qué? Porque mi papá, los primeros años de asistir a la congregación, él oraba, él clamaba, él aprendió a leer la Biblia, aprendió a servir en la iglesia. Él clamaba por su sanidad para poder regresar al mundo, a cantar. O sea, esa era su pasión, ser músico, cantar, tocar la guitarra, tocar el bajo. O sea, esa era su pasión, pero él quería usar sus dones y talentos que Dios le había dado para seguir allá en el mundo. Y si Dios le hubiera dado su sanidad de inmediato, él se hubiera regresado y el propósito que Dios tenía para la vida mía y de mi hermano Toñito no se hubiera cumplido. Pero él fue, mire, dentro de todo lo que mi papá estaba pasando y mi mamá juntamente con él, porque fue un periodo de vida muy difícil, ellos decidieron aferrarse al Señor, decidieron buscar de Dios, servir en la iglesia, y hasta que años después el Señor libera a mi papá por completo de todo lo que él tenía, crisis nerviosas, adicciones, todo. Dios lo sana por completo. Y bueno, vamos creciendo en el evangelio. Ya en este tiempo ya nace Toñito, Dios nos llama al ministerio. Yo tenía 15 años de edad. Dios nos llama al evangelismo, empezamos a viajar por todo el mundo y empiezo a ver más fuerte la corrección de mi papá para con mi vida. Y empiezo a ver, desde niña hubo una relación muy cercana entre mi papá y yo, porque yo era la que lo cuidaba. Mi mamita tenía que trabajar, ella trabajaba 2 trabajos, mi papá cuando estaba enfermo no podía trabajar. Yo y mi papá teníamos una relación muy cercana porque siempre andábamos juntos. Nace Toñito y luego andábamos los 3 juntos porque mi mamá tenía que trabajar, y luego ya de ahí mi papá llamado al evangelismo, solo que andábamos viajando y viajando. Pero en esta temporada de mi edad de 10 años en adelante, yo nunca fui una niña desobediente, yo nunca fui una persona que quisiera hacer cosas contrarias a lo que mi papá y mi mamá me enseñaban. Ellos nos instruyeron en el camino del Señor, como les digo, desde que yo tenía 5 años de edad, y luego nace mi hermanito. Yo tenía 13 años de edad cuando nació mi hermanito Toñito, y crecimos en el evangelio, pero empecé a ver la corrección de mi papá, o ¿cómo se podrá decir? La dirección de mi papá para con mi vida más fuerte. Había muchas cosas que él me disciplinaba y me decía, es que las cosas no son así, o no puedes hacer esto, o no vas a ir para allá, o esto. Y en el momento, como todo joven, uno dice, pues, ¿qué está pasando? Yo nunca hablaba en contra de lo que él decía, pero sí pensaba, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no me deja hacer esto? ¿Por qué no me deja ir? ¿Por qué no me deja vestirme así? ¿O por qué? O sea, era mucha la dirección que mi papá tenía sobre mi vida, mucha corrección que él ponía específicamente en mí. Y sabes que como hija en el momento no lo entendía. Sabes que muchas cosas las vine a entender ya de grande. Sabes que tomó muchos años para entender lo que mi papá estaba haciendo conmigo. Y fue hasta una prédica de mi papá espiritual, de mi padre espiritual, del pastor Juan Pineda, que yo me di cuenta cómo Dios usó a mi papá. Y en este mes del Día de los Padres, si tú tienes algún rencor contra tu papá, yo quiero que en este mes ese dolor sane por completo. Porque déjame decirte que muchas veces
la corrección que nos dieron fue demasiado muy fuerte, o muchas veces no nos dejaban hacer cosas que queríamos hacer, o diferentes cosas que te marcaron así como a mí. Pero hasta años después, hace aproximadamente, y te lo puedo decir con toda certeza, apenas hace como unos 5 años que yo me di cuenta cómo Dios usó a mi papá. Dijo mi pastor Juan Pineda en una prédica: hay veces que los papás le estorban a uno. Y eso fue una frase muy fuerte, y dije, oh my God. Y quise pensar, oh sí, a lo mejor mi papá me estorbó. Dice, mira, escucha muy bien lo que te estoy diciendo, iglesia. Hay veces que nosotros no entendemos lo que los padres están haciendo. Los padres, Dios los guía para estorbarnos, para no hacer cosas que luego van a dañar el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando Él dice esa frase, inmediatamente empecé a pensar en la relación que tuve con mi papá y dije, sí, es cierto. Gracias a la manera que mi papá condujo mi vida, gracias a la manera que él me estorbó para no ser ciertas cosas, es que soy quien soy el día de hoy. Hoy soy una predicadora del evangelio, hoy soy una evangelista, hoy soy una cantante de música cristiana. Hoy soy una capellana, hoy soy una doctora en estudios teológicos, hoy soy una esposa de un tremendo varón de Dios. Hoy soy una madre a 2 hijos pequeños. Gracias, papá, dije en ese momento, ahora entiendo. Gracias, papá, gracias, Dad, por haberme estorbado. Porque si no me hubieras estorbado, no estuviera alcanzando el propósito que Dios tiene marcado para mi vida. Y ahora que mi papá se fue con el Señor el 16 de agosto, fue una de las cosas más difíciles para mí. Quedaron muchas pláticas pendientes. Quedaron muchos cantos por cantar juntos. Quedaron muchos te quiero por decirle. Quedaron 2 nietos, mis hijos, que todavía ahorita dicen, ¿de veras nunca vamos a volver a ver a abuelito? Y les digo, no, sí lo van a volver a ver allá en el cielo cuando lleguemos con Jesús. Y el otro día, en uno de esos días que me sentía bien triste, porque el luto así es, son altas y bajas, y usted querrá decir lo que quiera, hermana Carla, usted es una predicadora, debe ser fuerte, no llore. Bueno, esta es una conversación real, y si yo me pongo vulnerable en este momento es porque estoy siendo real con ustedes. Y uno de esos días, hace poquito, me estaba sintiendo muy triste y estaba extrañando mucho a mi papá. Porque antes a lo mejor no lo veía en unos días o en unas semanas, pero yo sabía que allí estaba en su casa, o que aquí estaba. Esta es su iglesia, aquí estamos grabando, esta es su iglesia de mi papá y de mi mamá y de Toñito. Pero ese día dije, de veras, ya no voy a ver a mi papá. Ese día me tocó ir a la iglesia donde fuimos justo 2 días después de que mi papá fallece, y donde en una junta de la Alianza de Pastoras nos oraron por nosotros y nos dieron tanto apoyo, y de ahí nos fuimos directo a la funeraria a hacer arreglos fúnebres. Me tocaba visitar esa iglesia otra vez, y amanecí con un dolor en mi corazón, amanecí muy, muy triste ese día. Y realmente no le dije a nadie, o sea, hay veces que nosotros como evangelistas, líderes, pastores, mejor nos guardamos lo que traemos y vamos directamente con Dios nada más. Y yo le dije, Padre, estoy triste, estoy triste en este día, me hace falta mi papá, me hace falta mi dad.
Y en ese momento pasaron unas cosas y de repente llega a mi mano una amiga, mi amiga Verónica Leal, que tengo años de no verla en persona, pero ese día Dios le puso en su corazón mandarme un canto que ella acababa de grabar. Un canto que se lo dedicó a su papá. E incluso me dice: Carlita, aquí te mando este canto. Espero que sea de bendición a tu vida y que Dios venga a hablarte a través de él. Y dice tantas cosas. Dice la realidad del proceso de perder a tu papá, de que tu papi, bueno, no está perdido porque sabemos exactamente dónde está, de que no tengas a tu papá ya aquí en la tierra, pero la esperanza de que un día lo vas a volver a ver. Y yo doy gracias al Señor porque ella se dejó usar ese día, porque yo necesitaba saber que Dios estaba conmigo en medio de ese proceso de luto que todavía sigo viviendo. En este día yo no sé cuál fue tu relación con tu papá. A lo mejor le tienes mucho coraje porque no fue ese papá amoroso que tú hubieras imaginado, no fue ese papá lleno de atención para contigo. A lo mejor ni conociste a tu papá, pero hoy en este día te vengo a decir que es tiempo de perdonar a tu papá. Es tiempo de saber si tú en este día estás caminando en las cosas de Dios, es porque hubo un papá que te estorbó, ¿sí? Hubo un papá que no dejó, se puso él entre en medio de que tú hicieras las decisiones equivocadas que te fueran a alejar del propósito de Dios para tu vida. Y no solo para tu vida, sino que para la vida de tus generaciones. Porque al yo no irme por otro camino, al no buscar otras cosas que no son las cosas de Dios, no solamente estoy siendo de bendición Dios está siendo de bendición para mi vida nada más, sino para mis hijos, para mi esposo, para los hijos de mis hijos, las futuras generaciones. Y como dice la palabra del Señor nos habla sobre esto. Ahí está en Hebreos 12. Hebreos 12, 6. Eso es como un padre, mira lo que dice. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Si mi papá terrenal me disciplinó es porque yo era su hija, yo soporté la disciplina y ahora soy la mujer de Dios que usted tiene delante de usted. Pero cuando nuestro Dios nos disciplina, tenemos también que soportar la disciplina. ¿Por qué? Porque Dios a los que ama y recibe como hijos, disciplina. Si no aceptas la disciplina o Dios no te disciplina, es que eres un bastardo de Dios. Yo no quiero ser bastardo de Dios. Yo quiero ser una hija de Dios, princesa de mi Dios todopoderoso. En este día comenzamos este mes del Día de los Padres. Yo comienzo este mes honrando la vida de mi papá, el pastor Juan Antonio Saldaña. El pastor Juan Antonio Saldaña, que luchó arduamente para predicar el evangelio en esta ciudad de Austin y a donde quiera que Dios lo llevó. El pastor Juan Antonio Saldaña, que nos enseñó a mi hermanito Toñito y a mí a amar a Dios sobre todas las cosas y a trabajar arduamente para él. El pastor Juan Antonio Saldaña, que ahora ya no está en esta tierra, ahora está gozando de la patria celestial, pero dejó un legado. Y ese legado se encuentra en la vida de mi mamá, en la vida de mi hermano Toñito, en mi vida y en la de mis hijos. Y declaro en el nombre de Jesús que ese legado continuará también de generación en generación. Generaciones que amen a Dios sobre todas las cosas y que nuestro principal propósito siempre sea
exaltarlo a Él y que muchas almas vengan al conocimiento de nuestro Salvador a través de todo lo que hagamos para el reino. Estamos empezando el mes del Día de los Padres en Conversaciones Reales. ¿Me dejas orar por ti? ¿En tu corazón hay algún resentimiento para con tu padre? El día de hoy vamos a orar sobre eso. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has dado en Conversaciones Reales. Gracias, Padre, porque cuando te conocemos a ti, tú vienes y tú sanas cada una de nuestras heridas. Si hubiera alguien, Señor, que en este día está viendo este episodio de Conversaciones Reales y todavía tiene algún resentimiento, Señor, contra su Padre terrenal, en este momento te pedimos, Padre, que empieces a sanar esas heridas, que empiecen a tornar todo ese dolor en alegría. Tu palabra dice que tú cambias nuestro lamento en bailes, Señor. Todos esos pensamientos que el enemigo ha almacenado en esas cabezas de esas personas que están en sintonía en esos días, Padre, que sus padres no los amaron, que sus padres los castigaban mucho, todo ese dolor, amargura, resentimiento, Señor, hoy queda cancelado en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy en este día que poco a poco esas heridas del corazón vayan sanando, Padre, para que cada persona que está en sintonía el día de hoy pueda quedar libre y ser un buen padre, una buena madre para sus hijos. Gracias te damos, Señor, en este día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta aquí llega esta edición de Conversaciones Reales, invitándoles a la gran campaña con el pastor Juan Carlos Harrigan. Para más información, escríbanos un comentario o mándenos un mensaje en Messenger y les haremos a llegar toda la información. Sin más, yo me despido. Este es el mes de junio para celebrar a todos los padres. Dios les bendiga. Incomparable.